¿qué pasó con las pruebas de Crohn? ¿Qué pasó con las pruebas de reactivos? ¿Y qué pasó con el caso de los maestros? Bueno, un gusto poder compartir con ustedes, con las personas que te siguen, que escuchan, y poderle contar a la ciudadanía lo importante que es fiscalizar para de alguna manera generar presión en el gobierno y en los funcionarios de que hagan las cosas bien. Y si no existiera esta cobertura mediática, pues los efectos no serían los mismos. La justicia es muy lenta, pero la presión social, la presión que hacen los medios sí genera de verdad temor en los funcionarios. Hemos encontrado diversos temas alrededor de las pruebas del COVID, que se ha gastado un montón de dinero y que la ministra de Salud en muchas ocasiones ha dicho que ya no hay pruebas. Pero claro, no hay pruebas porque se vencen, usan mal el dinero, compran caras. Nosotros le hemos dado seguimiento a dos eventos o a dos compras en el gobierno. Una son unas pruebas que se conocieron como las pruebas falsas que aparecieron en Huehuetenango. A eso le hemos dado seguimiento, hemos pedido los registros de importación y de autorización del Ministerio de Salud, y resulta que esta empresa vendió 30,000 pruebas solo al gobierno de Guatemala, porque aparte le vendió al ICS. Y cuando hacemos un listado o hemos pedido información al Ministerio de Salud de cuántas pruebas se importaron, pues no llegan ni a 25,000. ¿De dónde aparecen las otras 5,000? Es justamente lo que la misma empresa Atila, que es la que hace las pruebas en Estados Unidos, salió diciendo, la empresa de Estados Unidos salió diciendo que las pruebas y el lote de producción que se vendió en Guatemala no lo fabricaron ellos. La misma empresa estadounidense ¿Quién es la empresa en Guatemala que la distribuye? A su empresa distribuidora en Guatemala, Crohn S.A., es la empresa de Estados Unidos la que acusa a la empresa acá de hacer pruebas falsas. Y cuando tú investigas dentro del Ministerio de Salud, pues obviamente encuentras indicios de que así fue. Siguiendo el caso de estas compras de la empresa Crohn, vamos dándole seguimiento y encontramos otro negocio oscuro entre la empresa y por supuesto las autoridades de salud, porque hay que recordarle a los oyentes que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Este tipo de negocios fraudulentos no se pueden dar si no hay una empresa y un burócrata o un político detrás de esto. Entonces los dos tienen que ser perseguidos con todo el peso de la ley. El otro caso en el que te cuento es un caso en el Laboratorio Nacional de Salud, donde venden 3,000 secuenciales. Estas pruebas que hacen, que se llaman de secuenciales, son justamente pruebas que permiten determinar si la cepa del virus COVID-19 ha mutado. Las que encontró en Escuintla, le encontraste en Escuintla. No, ese es otro caso. Ese es otro caso. Este es en el Laboratorio Nacional de Salud, en Amatitlán, kilómetro 22. Al llegar ahí empezamos a hacer las inspecciones, a hablar con las personas encargadas, y en resumen lo que encontramos fue que compraron unas pruebas que en la caja, 3 cajas, pues son productos muy caros que se usan muy poco, 3 cajas que tienen fecha de vencimiento del 2022, pero cuando abres la caja y ves los tubos de adentro, ese tubo de adentro tiene fecha del 2019 uno y otro del 2018. Pareciera ahí de entradita que quien recibe ese producto pues no revisa o solo recibió la caja. Seguimos investigando esto y en efecto sí se hacen secuenciación de pruebas, sí se descubren mutaciones de los virus en Guatemala, pero el producto que funciona es entregado después como un complemento, y la ley de compras y contrataciones no admite que tú entregues complementos después, o entregas el todo completo o no te tienen que pagar. ¿Cuál sería el tema de entregar un producto malo y luego entregar un complemento? ¿El temor a ser descubiertos? Yo más creo que es un tema de las urgencias y de las prisas que habían en ese momento y no tendrían el producto, y entonces deciden hacer una entrega falsa con el compromiso de más adelante cambiarlo para obviamente no ver perjudicada la imagen de la empresa y la burocracia cubrirse las espaldas. Incluso, digamos, en el tiempo en que logran poner los equipos para hacer la secuenciación, han de ser algunos meses en el camino. Entonces, han de haber dicho, nos da tiempo de conseguir los reactivos o los químicos. Pero se descubre eso muy malo. Yo creo que el Ministerio Público, al cual mañana están citados a mi bancada, a la oficina, para poner las denuncias y contarles todo esto con más detalle para que ellos dirijan la investigación. No se vale
que dirijan la investigación solo a la empresa o solo a los políticos o al Laboratorio Nacional de Salud. Tiene que el Ministerio Público dirigirse hacia los dos y descubrir quién fue realmente el culpable. No se vale seguirle comprando a una empresa que ya hay indicios de que estafó al Estado y que continúa siendo proveedor. Continúa siendo proveedor. Claro, vamos a investigar a esta misma empresa dentro del ICS porque no se vale dejar los casos pues ahí a medias. Ese es un caso. El otro caso que descubrimos, porque ya varias personas de los centros de salud a mí me han comentado que se están venciendo a las pruebas de COVID, de PCR sobre todo, porque no hay demanda. Como son muy ineficientes para hacer las pruebas y dar los resultados, si tú vas a un hospital nacional, a un centro de salud, a hacerte una prueba de COVID, de si estás positivo o no, una PCR, se tardan 3-4 días. Y lo que se ha demostrado es que si te lo identificas pronto, si tienes los resultados prontos, pues rápidamente puedes tomar un tratamiento y las posibilidades de mejorar rápido son mucho más altas que si te tomas tiempo. Las personas, los guatemaltecos, ya no confían en los centros de salud. Entonces, bajo esa lógica, fuimos a investigar a Escuintla un envío, porque el laboratorio de Escuintla, pero el hospital de Escuintla no lo compró, sino que fue un envío que las autoridades del Ministerio de Salud le mandan 15,000 pruebas a Escuintla, y entonces nosotros llegamos ahí y encontramos un desorden. Primero, pruebas vencidas, casi 5,000 pruebas vencidas en un congelador en el área de cocina, ni siquiera en un área específica. 5,000 pruebas en el área de cocina. En un área de cocina. Luego vamos a hablar con las personas que hacen las corridas, es decir, que toman, digamos que ya echan a andar las muestras para ver los resultados, y nos cuentan que solo han hecho 1,500 pruebas. Nos dicen que mandaron 5,000 pruebas a Zacapa y el resto pues no sabemos dónde está. Yo ahí sí tengo que felicitar a la Contraloría, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Ministerio Público, que se hicieron presentes al día siguiente de que yo llegué, a ver qué pasa. Esperaremos unos días noticias de ellos para dar seguimiento si de verdad devolvieron las pruebas, porque lo que me dicen las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital de Escuintla es que hay un documento firmado en el cual el laboratorio se compromete a devolver las pruebas. Ojalá que las devuelva, y ahí pues no habría mayor problema más que a preguntarle a la ministra esa ineficiencia de comprar cosas que no se usan. El problema es que las pruebas vencen en marzo. Yo he de haber estado ahí el 11 de mayo y todavía no había una nota oficial pidiendo el cambio de pruebas. Vencieron en marzo, pero todavía al 11 de mayo no hay una nota pidiendo el cambio. Y lo que me dicen es que fue hablado y que se hizo por teléfono, que se hizo platicado, pero eso pues ¿Y no qué empresa funciona. es esta? Esta es otra empresa, no tengo el nombre en mente, la tendremos que investigar. Pero en este caso yo tengo más dudas sobre la capacidad del ministerio de ejecutar las pruebas, porque digamos al final la empresa entrega pruebas en diciembre y digamos estos reactivos son de fecha muy corta de vencimiento. O sea, aquí no es culpa de la empresa, sino que de la ineficiencia del A mí en este caso sí me huele más a un tema del ministerio, pero esperaremos que devuelva las pruebas, porque si no las devuelve, entonces ahí sí habrían cosas. Bueno, esa es la segunda denuncia, y la tercera es la de los maestros. Es una que hemos venido dándole seguimiento a raíz del aumento de la violencia contra las mujeres, las niñas, niños también. Y en el registro de agresiones sexuales, que todos los que hemos dado clases alguna vez tenemos que ir al registro de agresores sexuales, y quienes estamos condenados, o quienes resulten condenados, mejor dicho, no pueden dar clases ni acercarse a los niños. Entonces empezamos a hacer una investigación y resulta que en este registro de agresiones sexuales que lo lleva el Ministerio Público hay 31 condenados reportados que trabajan en el Ministerio de Educación. Y luego de recibir denuncias y todo, resulta que muchas de estas personas que fueron condenados por agresiones sexuales a alumnos o siendo maestros, lo que paran haciendo las autoridades del Ministerio de Educación es mandarlos a las áreas administrativas. Le mandamos una nota, una citación a la ministra en conjunto con otra colega diputada que no es de mi bancada, pero que trabaja duro en el tema. Los dos citamos a la ministra. Y por supuesto nos manda a una persona, pero la citación era específica para hablar de agresores sexuales que trabajan dentro del Ministerio
de Educación y nos manda al de Recursos Humanos y a otra viceministra, y lo que generó mucho rechazo en la población, esto por supuesto lo hicimos en vivo, lo que generó un gran rechazo es que no sabían nada, no hay protocolos, no tenían ni idea si estaban ahí, no nos pudieron responder, lo que a todas luces termina siendo una vez más que las altas autoridades del Ministerio de Educación no hacen nada con estos problemas tan grandes que hay. Esta gente no debiera estar en el Ministerio de Educación. Obviamente surge el fantasma de la protección sindical, y ya sabemos que la ministra pues ahora es amiga del líder sindical, del maestro Joviel Acevedo, y entonces ahí ya uno empieza a pensar mal, no lo he comprobado, lo comprobaré las próximas semanas, pero yo ya empiezo a pensar mal que es incapaz de atacar este flagelo porque pues hay protección del sindicato. Bueno, amigos televidentes y radioescuchas, ustedes lo escucharon de la voz del diputado Cristian Alban en este segmento de denuncia ciudadana de Conexión GT. Gracias, diputado, por su participación. Vamos con más acá en Conexión GT.